La primera vez que la vieron, parecía un espejismo. Era mediodía. El calor rajaba las piedras. El polvo flotaba como humo entre los matorrales secos. Y de pronto, allí estaba ella. Sola. A pie. Descalza. La ropa hecha jirones. El cabello pegado al rostro. Y la piel, su piel pálida, manchada de rojo hasta los codos. Venía por la vieja ruta de los apaches. Aquella que los colonos no pisaban desde hacía años. No porque estuviera cerrada, sino porque sabían que, al cruzarla, se cruzaban también otras cosas. Límites. Silencios. Memorias que no se podían contar sin temblar. Nadie entendía cómo había llegado tan lejos. Ni por qué no se caía. La reconocieron enseguida. Beatriz Morro. 24 años. Hija del juez del condado. Desaparecida desde hacía 8 semanas. Todos pensaban que estaba muerta. Raptada, tal vez. O devorada por algún grupo errante. Pero allí estaba. De pie. Cubierta de sangre seca. Y sonriendo. La llevaron al pueblo en silencio. Nadie la tocó. Nadie le habló. El doctor dijo que no tenía heridas. Al menos no físicas. Solo una cicatriz nueva en el muslo, cerrada por manos expertas. Y algo más. Alguien la cuidó. No hace mucho. Con cuidado. Con conocimiento. El sheriff no dijo nada. Solo miró la sangre seca y pensó en los rumores. En los disparos escuchados semanas atrás. En las fogatas lejanas que se veían al caer la noche. Sabía que en esas tierras no había más que silencio. Y apache. Beatriz no hablaba. Dormía mucho. Comía poco. Y sonreía. No con locura. Ni con burla. Sino con una paz que nadie le había visto antes. Su madre lloraba en la sala. Su padre no entraba a verla. El pueblo, mientras tanto, murmuraba. ¿Qué le hicieron? ¿Por qué no dice nada? ¿Y esa sangre? Una tarde, la señora Clemens, la costurera, dijo algo que nadie había querido nombrar. Tal vez no fue sangre enemiga. Y la habitación entera se quedó sin aire. Pasaron 3 días antes de que Beatriz hablara. Lo hizo mirando por la ventana, sin levantar la voz. No toda la sangre es pérdida. A veces, es lo que nos libera. Su madre la miró, deshecha. ¿Te hicieron daño? Beatriz negó. No como ustedes imaginan. ¿Y quién fue? Alguien que no me debía nada. Y me lo dio todo. La historia que nadie esperaba empezó a abrirse despacio. Como si la herida necesitara aire antes de cicatrizar. Como si Beatriz supiera que contar demasiado era romper lo que apenas había logrado sostener. No dijo nombres. Ni fechas exactas. Pero habló de un río. De una tormenta. De un caballo muerto y una pierna rota. Y de una figura que apareció en medio de la nada. Un hombre. Solo. Con mirada profunda. Con manos fuertes. Con voz baja. Apache. ¿Te secuestró? No. ¿Te llevó? Sí. Pero no por la fuerza. Me cargó. ¿Y qué hizo contigo? Me escuchó. Sin entenderme. ¿Y después? Me curó. Me dio comida. Agua. Tiempo. ¿Y te hizo algo más? Beatriz tardó en responder. Sí. Me dejó quedarme. ¿Y luego? Se fue. El pueblo no sabía qué hacer con esa historia. No era lo que esperaban. No era lo que querían oír. Porque si Beatriz había sido salvada, entonces, ¿quién era el Salvador? ¿Y qué decía eso de ellos? Una mañana, la encontraron sentada en la iglesia, sola. Tenía las manos limpias. El cabello peinado. Y los ojos fijos en la cruz. La señora Harper, la del altar, se le acercó. ¿Qué buscas aquí, hija? Beatriz sonrió. Entender si Dios puede estar también donde nadie reza. Esa misma tarde, escribió una carta. No la selló. La dejó abierta, sobre la mesa. Asterisco a quien algún día vuelva a caminar por la tierra donde me recogieron. No fui salvada. Fui devuelta. No por compasión.
sino porque alguien supo verme sin historia. Me quedé porque estaba rota. Me fui porque él no me pidió que me quedara. Pero si vuelvo, no será por el pueblo. Será por el fuego que no quemó. Y por la sombra que me cubrió sin juicio. Asterisco. El padre la leyó. Y entendió. Su hija ya no pertenecía a las casas con paredes. Ni a los nombres heredados. Pertenecía a otro lenguaje. Uno que el desierto enseñaba. Y que el pueblo aún no sabía leer. Todo empezó con una caída. No de un caballo. No por un disparo. Sino por algo más simple. El suelo mojado, la piedra suelta, y una pierna rota. Beatriz no gritó. No podía. El dolor le robó el aire. La noche caía. El cielo se llenaba de un azul inmenso y cruel. Y ella, sola, con la falda desgarrada y la pierna torcida en un ángulo imposible, solo pensó en Jacob. En cómo él habría maldecido el camino. En cómo le habría dicho que no debía montar sola. En cómo, tal vez, aún la estaría buscando. Pero Jacob estaba muerto. Y ella lo sabía. Había escapado sin saber a dónde. No por locura, sino por necesidad. Después del entierro, después de las miradas. Después de las palabras suaves que escondían sospechas, necesitaba aire. Y no encontró otro que el del llano. Montó el caballo de su padre. Cargó 2 botellas de agua. Y se fue. No por valentía, sino porque quedarse la estaba ahogando. Ahora, tirada entre piedras, con la pierna rota y la noche en los talones. Sabía que no sobreviviría al amanecer si nadie la encontraba. Y nadie venía. Hasta que, sin aviso, sin ruido, algo cambió. El viento. La temperatura. El aire mismo, como si contuviera la respiración. Y entonces lo vio. Una figura quieta entre los arbustos. Oscura. Alta. Inmóvil. Durante un instante, creyó que era el miedo dándole forma a las sombras. Pero no. El hombre estaba ahí. Y no se movía. Tenía los ojos como el horizonte. Oscuros, largos, viejos. Su rostro estaba cubierto de polvo y sol. La ropa era de cuero curtido. Desgastada. Sin adornos. Solo útil. Ella lo miró. Él la miró. Y entonces se desplomó. No por miedo, sino porque la fiebre ya se había llevado el equilibrio. Cuando abrió los ojos, no había estrellas. Solo el techo de un refugio de piedra y ramas. Un fuego bajo. Y el sonido del agua en una olla. Intentó moverse. El dolor la inmovilizó. Y entonces lo escuchó. Pasos lentos, firmes. Entró el hombre. Sin hablar. Sin mirar directamente. Se agachó junto a ella. Revisó la pierna. Le ofreció un cuenco. Ella retrocedió. Él no insistió. Dejó el cuenco cerca y se sentó, dándole la espalda. Como si no quisiera invadir. Pero tampoco irse. Pasaron horas así. Ella sin dormir. Él sin hablar. Cuando el sol entró en la cueva, vio que él le había vendado la pierna. Usó tela limpia. Y corteza húmeda para calmar la inflamación. Había puesto su manta bajo su espalda. Su cuchillo estaba lejos de su alcance. Ella lo entendió todo de golpe. Podía haberla dejado morir. No lo hizo. Podía haberla atado. Tampoco lo hizo. Podía haber tomado ventaja. Eligió curar. El tercer día habló. Su voz era baja, pausada, como si cada palabra fuera piedra colocada con cuidado. Dolor, bajará pronto. Ella lo miró, sorprendida. ¿Hablas inglés? Un poco. ¿Quién eres? No respondió. Ella no insistió. El hambre la venció al 4.º día. Aceptó el caldo. Lo tomó en silencio. Él no celebró. No sonrió. Solo volvió al fuego, como si el acto de alimentarla no fuera un logro, sino simplemente lo correcto. Una tarde, ella se atrevió. ¿Por qué me ayudaste? El hombre tardó. Estabas viva. ¿Y si no hubiera sido yo? ¿Si hubiera sido otro blanco? También. Ella lo miró. No por la respuesta,
sino por lo que no decía. Y ahí entendió que él no la había salvado por ella. La había salvado por sí mismo. Porque no sabía, o no podía, mirar a un ser humano y dejarlo pudrirse en la nada. Beatriz se quebró esa noche. Lloró. No por miedo. Ni por gratitud. Lloró porque nadie nunca la había cuidado sin pedir nada a cambio. Ni Jacob. Ni su padre. Ni los hombres del pueblo. Todos le habían dado algo para reclamar después. Este hombre, no. Solo la había recogido. Curado. Dejado estar. Y eso la rompía más que el hueso. Cuando la fiebre bajó, pidió su nombre. Él dudó. Y luego lo dijo. Kaoma. Ella lo repitió. Lo dijo mal. Él corrigió. Y sonrió por primera vez. Fue leve. Casi invisible. Pero lo suficiente para que ella entendiera que había cruzado una puerta. Y que del otro lado, no había amenaza. Había silencio. Había tierra. Había sombra. Y, por primera vez, había otra manera de existir. Los días dejaron de contarse. No porque no pasaran, sino porque ya no hacía falta saber cuántos. Bastaba con saber que había uno más. Uno más sin fiebre. Uno más en que podía moverse sin llorar. Uno más en que él, Kaoma, seguía ahí. No hablaban mucho. Ella aún se sentía huésped. Y él no parecía necesitar compañía. Pero había rutina. Él salía al amanecer. Regresaba con raíces, carne seca o agua. Ella barría el suelo de la cueva con ramas secas. Cuidaba la herida. Ordenaba lo poco que tenían. Todo en silencio. Hasta que una mañana, mientras él limpiaba su cuchillo al borde del arroyo, ella dijo: «No tengo miedo». Él alzó los ojos. Ella continuó: «Al principio sí. Pensé que me matarías. O peor». Él no dijo nada. «Pero ahora no. No tengo miedo». Él miró el agua. «Bien». Silencio. Y entonces, por primera vez, le preguntó algo. «¿Qué viste antes de caer?» Ella tardó. «El cielo. Demasiado azul. Y luego piedra». «¿Qué buscabas?» «Olvidar». «¿A quién?» «A todos». Él asintió. Como si esa respuesta fuera conocida. Durante días, hablaron solo con frases sueltas. Luz viene del este. Hierba amarga calma el estómago. No bebas si hay sapos cerca. Pequeñas lecciones. Pequeños gestos. Pero en ese espacio, se armaba algo. No un idioma completo, sino una confianza sin nombre. Una noche, Beatriz despertó sobresaltada. Un grito. Un disparo. En su mente. En el recuerdo. Kaoma estaba junto al fuego. Tallando. Ella se sentó. Temblaba. Él la miró. No preguntó. Solo acercó algo a sus manos. Una pequeña figura. Un ave. Sin alas aún. Solo el cuerpo. ¿Tú la haces? Sí. ¿Para qué? Él encogió los hombros. Para que exista. Ella lo sostuvo con cuidado. Y, sin pensarlo, dijo: «Nadie hizo nunca algo para mí sin esperar que lo agradeciera. Yo no espero». Ella bajó la mirada. «Eso da más miedo». Él asintió. «Porque es real». Poco a poco, Beatriz empezó a usar sus manos. Ayudaba a moler raíces. A recoger leña. A calentar agua. La pierna aún dolía. Pero ya no le impedía estar de pie. Y con cada paso, sentía que dejaba atrás más que solo huesos rotos. Dejaba a la niña que se quedaba callada cuando el padre hablaba. Dejaba a la hermana que seguía a Jacob aunque quisiera gritarle. Dejaba a la mujer que disparó sin pensar. Y a la que lloró al hacerlo. Lo que quedaba era algo nuevo. Más quieto. Más firme. Más libre. Una tarde, al regresar de buscar agua, lo vio diferente. Kaoma estaba sentado, como siempre. Pero sus hombros estaban tensos. La mirada fija en el oeste. Ella se acercó. ¿Qué ves? Nada. Entonces, ¿por qué miras así? Porque a veces el silencio cambia de color. ¿Y qué color es ahora? Gris.
Ella tragó saliva. ¿Significa peligro? Significa que alguien viene. Pasaron esa noche despiertos. No por miedo. Por preparación. Kaoma limpió su arco. Ella afiló una pequeña lanza improvisada. No hablaban. Pero sabían que el mundo afuera aún no los había olvidado. Y que tal vez no los perdonaría. No llegó nadie. Pero el aire no volvió a ser igual. Y esa misma noche, Beatriz lo miró y dijo: «Cuando me lleven, ¿te defenderás?» Él tardó. «No irás si no quieres. ¿Y si quieren matarte?» «Moriré». Ella bajó la cabeza. «No quiero eso». «Entonces quédate». Ella alzó la vista. ¿Eso es una orden? Él sonrió apenas. Es una invitación. Y así, sin ceremonia, sin promesa, sin beso siquiera, ella eligió quedarse. Por voluntad. Por respeto. Por algo que aún no tenía nombre. Pero que cada día le dolía menos. Porque ahora, ya no huía. Ahora simplemente estaba. Y ese estar. En medio del polvo, el fuego, y el viento que cambiaba de color. Era más sagrado que cualquier oración. El calor regresó temprano ese año. El río bajó más lento. Los insectos volvieron a cantar. Y el cuerpo de Beatriz ya no pedía tregua. Caminaba sin cojear. Dormía sin miedo. Se reía a veces, cuando él pronunciaba mal una palabra que ella le enseñaba. La figura del ave ya tenía alas. Y colgaba de una cuerda junto al fuego. Era suya. Y de nadie más. Una mañana, Kaoma no estaba. Beatriz salió del refugio. Siguió el rastro. Lo encontró arrodillado junto a una piedra, los ojos cerrados. No rezaba. Solo escuchaba. Ella no lo interrumpió. Solo se sentó a esperar. Cuando abrió los ojos, le dijo: «Vienen». «¿Quién?» «Uno. Solo». «¿Un apache?» «No». Ella tragó saliva. «¿Sabes quién?» «Lo veremos». Pasaron el día en silencio. Prepararon comida. Revisaron el refugio. No huyeron. No se escondieron. Porque ahora no eran culpables de nada. Solo vivían. Al atardecer, el caballo apareció en la cima del cerro. Y con él, una figura que a Beatriz le congeló el aliento. No por miedo, sino por memoria. Era Caleb Whittaker. Hijo del sastre. Crecido con Jacob. Un hombre que siempre había tenido respuestas. Y nunca había hecho preguntas. Ella lo había besado una vez, con 16 años, detrás del granero. Y luego nunca más. Ahora él estaba allí, mirando hacia abajo. Con el sol en la espalda. Y la pistola en el cinto. Kaoma no se movió. Solo se quedó de pie. La lanza apoyada en el suelo. Los ojos clavados en el visitante. Beatriz caminó hasta quedar a la vista. Caleb entrecerró los ojos. «Dios santo». Ella no dijo nada. «¿Eres tú?» Asintió. «¿Estás viva?» «Sí». ¿Con él?» «Sí». Silencio. ¿Por qué? Porque aquí, nadie me pidió que me explicara. Caleb bajó del caballo. Lento. Como si pisara un campo de minas. «Pensamos que estabas muerta. Mi padre rezó por ti cada noche. ¿Y tú?» «Yo, no supe qué creer». «¿Y ahora?» Él la miró. «Ahora no sé quién eres». Ella dio un paso más. «No necesito que lo sepas. Solo que no dispares». Caleb miró a Kaoma. Luego a ella. «¿Te hizo daño?» «No». «¿Te raptó?» «No». «Entonces, ¿por qué no volviste?» «Porque allá no quedaba nada para mí». El silencio fue largo. El sol descendía. El aire olía a leña y polvo. Y entonces Caleb hizo algo inesperado. Se sentó. Sacó una cantimplora. «¿Puedo quedarme esta noche?» Kaoma no se movió. Beatriz miró a su compañero. Él asintió apenas. «Sí», respondió ella. «Pero sin tu arma». Caleb la dejó sobre una piedra. Y durante horas, no hablaron. Solo compartieron el fuego, la sopa, y el rumor del viento. Esa noche, Beatriz se acercó a Caleb mientras Kaoma dormía.
¿Qué vienes a buscar? No lo sé. Tal vez a traerte de vuelta. Tal vez a entender. ¿Y entendiste? Un poco. ¿Y me llevarás? No. ¿Por qué? Porque no estás perdida. Solo estás lejos. Ella suspiró. Gracias. ¿Lo amas? Ella no respondió de inmediato. No como en los libros. Ni como lo espera la gente. Entonces, ¿cómo? Como se ama a alguien que te deja respirar en tu propio idioma. Caleb bajó la mirada. Ojalá lo hubiéramos sabido antes. No habrías querido entenderlo entonces. Tal vez no. ¿Y ahora, qué harás? Volver. ¿Dirás que me viste? Diré que vi una sombra. Y que se parecía a ti. Ella sonrió. Gracias. No es por ti. Es por mí. Lo sé. Al amanecer, Caleb se fue. No miró atrás. No dejó carta. Solo una flor silvestre en la piedra donde había dejado el arma. Beatriz la recogió. Se la dio a Kauma. Él la sostuvo sin decir nada. Y entonces ella supo que ya no había camino de regreso. Porque el único lugar al que pertenecía era el que habían creado con las manos, con las heridas y con la elección de no temer al silencio. El frío llegó sin aviso. Las hojas no tuvieron tiempo de caer. Solo se quebraron. Como si el viento ya no soplara, sino que golpeara. Kauma cortó más leña de lo habitual. Beatriz reforzó el techo con barro y ramas. Y por primera vez, el refugio pareció una casa. No una grande. No una elegante. Solo una que guardaba lo suficiente para no morirse de frío. Pasaban más tiempo dentro. Y dentro, el tiempo pesaba distinto. Los días eran más cortos. Pero las miradas más largas. El fuego más silencioso. Pero las manos más presentes. No hablaban de lo que había pasado. Ni de lo que vendría. Solo del momento. Mañana podríamos servir la raíz amarga. El ciervo dejó huella por el este. Tus manos están frías. Una noche, mientras el viento sacudía el techo. Beatriz lo observó tallar. Sus dedos iban lentos. Firmes. Como si cada movimiento contuviera una oración. ¿Qué haces? Una figura. ¿Qué figura? Tú, sentada. Ella se rió. ¿Por qué sentada? Así te vi por primera vez. Cuando ya no llorabas. Solo mirabas. Ella bajó la voz. ¿Y qué viste en mí? Silencio que no pedía permiso. Ella se quedó quieta. Porque nadie le había dicho eso antes. Porque siempre la habían definido por lo que hablaba. Por lo que respondía. Por lo que obedecía. Nunca por lo que guardaba. Esa noche, el fuego duró más. El viento se calmó. Y sin decirlo, ella apoyó la cabeza en su hombro. Él no se movió. Solo dejó que ocurriera. Como ocurre la nieve. El sol. O el recuerdo de alguien que ya no duele. Al amanecer, él salió a cazar. Ella limpió la herida que aún le dolía con el frío. Y encontró, entre las mantas, una pequeña piedra lisa. Tenía una marca tallada. No era una letra. Tampoco un símbolo. Solo una línea curva. Y ella supo que significaba algo. Cuando él volvió, le preguntó. ¿Qué es? Camino. ¿Hacia dónde? No sé. Solo sé que empieza aquí. Desde entonces, la usó como amuleto. La llevaba al cuello. Sin adornos. No era joya. No era promesa. Era señal de que algo había comenzado. Aunque no supieran todavía qué. El invierno endureció la tierra. Pero no a ellos. Sus cuerpos se conocieron sin violencia. Sin urgencia. Sin deuda. Se tocaron como quien recorre un terreno ya familiar. Pero al que entra con respeto cada vez. No hicieron un pacto. No lo necesitaban. Porque quedarse no era un compromiso. Era una elección renovada cada mañana. Una tarde, mientras cocinaban, Beatriz se cortó la mano. No fue grave. Pero sangró. Kauma la atendió en silencio. Le limpió la herida. Le hizo un vendaje. Y cuando terminó, ella lo miró y dijo, antes,
Esa sangre habría asustado a todos. ¿Y ahora? Ahora solo es sangre. No miedo. Él asintió. Ya no estás hecha de miedo. Ella respiró hondo. Ni tú. Esa noche, se sentaron junto al fuego. Miraron cómo bailaban las llamas. Y por primera vez, ella dijo en voz alta lo que ya sabían. No quiero irme. Él no respondió. Solo puso su mano sobre la suya. Y eso fue suficiente. Porque el amor que se nombra, a veces se desvanece. Pero el que se habita, ese se queda. Aunque venga el frío. Aunque se acaben las palabras. Aunque nadie entienda por qué. Ella sonreía. Fue en primavera. Las ramas brotaban. El río corría con más fuerza. Y el sol ya no dolía, solo acompañaba. Kaoma había salido temprano. Beatriz preparaba raíces cocidas. Estaba en calma. Hasta que escuchó el sonido. Caballos. Mínimos al principio. Como tambores enterrados en tierra. Cuando alzó la vista, vio 3 hombres. Uniformes. Sombreros polvorientos. Y rifles. Uno de ellos bajó. Tenía el gesto de quien da órdenes sin preguntar. ¿Nombre? Ella no respondió. El hombre dio un paso más. Señorita, le hemos buscado. Ella mantuvo la mirada. ¿Por qué? Porque desapareció. Y porque su familia aún respira. No soy una propiedad extraviada. Eso lo dice usted. Ella dio un paso al frente. ¿Qué quieren? Llevarla de vuelta. ¿A cambio de qué? El soldado dudó. De no tener que mentir sobre su destino. Ella sonrió. Levemente. Demasiado tarde para eso. Kaoma apareció con el arco cruzado en la espalda. No hizo ruido. Pero su presencia fue como una ráfaga. El soldado giró. Apuntó. Beatriz se puso en medio. No. El silencio se tragó el grito. Kaoma no habló. Solo alzó las manos. Desarmado. El soldado bajó el arma lentamente. ¿Él es? Sí. ¿Y aún así se queda con él? No me quedo. Estoy. ¿Va a irse con nosotros? No. Entonces tomaremos nota. Beatriz asintió. Hagan lo que tengan que hacer. Yo ya hice lo mío. Los hombres montaron. Se fueron sin mirar atrás. Y el polvo que dejaron fue el último recordatorio de que el mundo aún no sabía cómo entenderla. Pero eso ya no importaba. Esa noche, Kaoma la miró largo rato. Si quieren regresar con más hombres, lo harán. ¿Y tú? No me iré. ¿Ni siquiera por tu vida? Ya la elegí. ¿Y si muero? Te enterraría junto al río. Él no dijo nada. Ella continuó. Y luego me quedaría. A recordar. ¿Y si soy yo quien te entierra? Entonces llévame contigo. Al menos en tu sombra. Hicieron el amor como 2 árboles que, después del incendio, deciden seguir creciendo. No por costumbre, sino por terquedad. Se besaron como quien acepta que el tiempo es breve. Y que cada segundo puede ser el último. Pero también el mejor. Ella lo amó con la certeza de que jamás habría otro cuerpo. Donde pudiera descansar sin miedo. Y él la amó como se ama al primer y único idioma que uno entiende sin traducir. Cuando el amanecer llegó, estaban desnudos bajo las mantas. Pero vestidos de algo más fuerte que la carne. Una historia. Una herida. Una decisión. No había más preguntas. Ni deuda. Ni culpa. Solo un nosotros sin apellido. Y sin fecha de vencimiento. El día que decidió volver, fue por Kaoma. Él se lo pidió. Ve. ¿Por qué? Para que ellos vean que estás viva. ¿Y qué ganamos? ¿Verdad? ¿Y si no me creen? Entonces vuelve. Y sigue sonriendo. La dejó en la línea del río. Ella lo besó en la frente. Él le dio un paquete. ¿Qué es? Tu historia. Ella lo llevó en el regazo hasta el pueblo. Cuando llegó, la gente salió a mirar. Cubierta de sangre seca, que él le había untado con sabia intención. Y con la misma ropa que llevaba al caer. Sonreía. Porque ya no estaba rota.
porque ya no era prisionera, ni víctima, ni desaparecida. Era alguien que había sido salvada. Al no ser definida, no habló mucho, solo lo justo. Contó que vivió, que comió, que durmió, y que aprendió que no toda sangre viene con guerra. No dijo su nombre, ni el de él, pero dejó el paquete sobre la mesa del juez. Adentro había una figura de madera, una mujer sentada, con alas, y el rostro mirando hacia adentro. Nadie entendió, pero ella sí. Y cuando volvió al río, él estaba allí, esperando, con un fuego encendido, y un lugar junto a él. Ella se sentó, sin palabras, solo con una sonrisa, que el mundo jamás logró descifrar.